vamos a empezar las conversaciones y las ponencias de este segundo panel sobre los conflictos de uso de la tierra, los intereses encontrados. Este trabajo propuesto por la Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER, la doctora Jennifer, que aquí nos acompaña una vez más. Le doy la bienvenida a ustedes y a los ponentes. Yo hablaré de dos temas principales relacionados con el uso del suelo. En primer lugar, la colonización, y en segundo lugar, la minería. El siglo XIX estuvo plagado de guerras civiles y levantamientos militares. Creo que fueron 14 guerras civiles generales, o 12 tal vez, y 50 levantamientos militares. Pero el tema principal, en última instancia, el tema principal, más que el problema, bueno, no más, sino el problema del federalismo, centralismo, la iglesia, la educación, etcétera, etcétera, el problema era básicamente de territorio, era un problema territorial, era el centro del debate. El debate territorial donde se inscribía naturalmente el problema del centralismo federal. Luego ese tema, a comienzos del siglo XX, comenzó a declinar. No era ya tan importante el tema de los territorios, pero sí el tema de la tierra. Todo el siglo XX está atravesado por el problema de la tierra y sigue vigente. Pero a partir de mediados, con la ley segunda del 59, y luego, sobre todo con la Constitución del 91, el problema territorial volvió a ponerse en primer plano. Ahora, en las negociaciones de plan de paz está de nuevo sobre el tapete. Entonces, miraré por ese lado el problema. La ley segunda del año 59 fue el primer intento realmente de ordenamiento territorial y de sustracción de buena parte del país de las, llamémoslas, furias del interés privado. Es decir, en las zonas de reserva no se podía apropiar la tierra. El escándalo que están haciendo ahora con la zona de reservas campesinas, ¿no es cierto?, contrasta con esa ley, una ley que todo el mundo ha aceptado, una ley que todo el mundo ha defendido, y que no, los militares no están hablando de que mitad del país, Pepe Laborí, que la mitad del país se fue en manos de la ley segunda y nos quitaron ese territorio. La ley segunda sacó 65 millones de hectáreas de ese problema del mercado de tierras para proteger aguas, bosques, selvas, humedales, etcétera, etcétera. Y naturalmente permitió la creación de parques nacionales. Hoy día, de esas 65 millones, quedan unos 50 millones. Yo estoy hablando de números redondos, pero eso tiene cifras más chiquitas, 43.2. 50 millones están todavía en reserva y unos 15 millones salieron, están en manos de ocupantes o de propietarios, han sido sustraídos de la reserva. Buena parte de esos 15 millones de hectáreas deben estar en proceso de colonización, que en cierta medida es lo mismo que decir están en proceso de potrerización. César Zárate, después de que yo termine, me dará unas cifras de la Macarena, pero si no estoy mal, en el parque de la Macarena hay 75.000 hectáreas intervenidas, de las 750.000 hectáreas, 75.000 intervenidas, y la mitad de esas están en ganadería, para que ustedes tengan una proporción general de lo que está sucediendo en el país. El proceso de colonización, a mi manera de ver, es muy importante para entender el problema de los conflictos a que da lugar el uso del suelo. Miremos un poco la colonización, cómo funciona. Por varios motivos, los colonos llegan, unos huyendo por la violencia, otros saliendo de las zonas de minifundio, otros están desocupados en las ciudades. No crean ustedes, en las zonas de colonización hay solamente campesinos de perro y escopeta,
también hay empleados de banco, también hay gente que se aburrió del desempleo y va a rebuscarse por su lado. De todas maneras, llegan normalmente sin capital y se meten en el corte es donde va la colonización, es decir, donde se va tumbando un monte. Estoy hablando del colono clásico, ¿no? Un poco un tipo ideal, porque han cambiado un poco las cosas, pero el colono clásico se mete en el corte. Allá hay están divididos esas zonas de colonización por trochas, y siempre en esas trochas hay una forma de organización, una junta de acción comunal, una junta de colonos, etcétera, etcétera. Y ellos son los que en última instancia distribuyen y permiten al colono que llega decir, bueno, usted asiéntese allá. Naturalmente que ese papel lo está asumiendo mucho la guerrilla. La guerrilla en buena parte de la Amazonía, de la Orinoquía, inclusive en Magdalena Medio, de la zona de Catatumbo, tiene, digamos, ese poder de decir, usted hágase allá, y naturalmente filtran. Es decir, hay gente que tiene sospechas de que no van a entrar porque es amigo de los militares, tiene sospechas de paramilitarismo, cualquier cosa usted no. Así que esa distribución de tierra pasa por esos filtros. Pero finalmente el campesino llega y se enfrenta con el monte. Yo creo que ellos pueden tumbar unas 5 hectáreas anuales, es decir, un poquito más si tienen motosierra, pero para tener motosierra significa aumentar la deuda, así que normalmente lo que hacen es tumbar, ¿no es cierto?, quemar y sembrar, y sacan 2 o 3 cosechas de maíz, meten una de arroz, y al final de 5 años tienen unas 25 hectáreas, es decir, ya una finquita, ¿no? Una finquita no es negocio. Pero la deuda que han acumulado para sostener eso, es decir, en alimentos, en ropa, en herramientas, etcétera, etcétera, más o menos es lo que vale la finca. Lo que vale la finca fue lo que metió, pero eso que metió lo debe, por lo tanto pierde tierra. Pierde la tierra porque los comerciantes que saben, ¿no es cierto?, ese circuito, ese proceso, saben dónde jalar, y dicen, bueno, señor, usted tiene una deuda, lo vamos a ejecutar, bueno, etcétera, etcétera, usted tiene que ir, deme la tierra. El tipo da la tierra y sigue y pone hace otra mejora más adentro. Ese es el proceso. Es decir, en realidad los colonos son itinerantes, ¿no es cierto? Son migrantes permanentes. La colonización es un proceso permanente. Pero ¿qué pasa con la tierra que van dejando? El comerciante la acumula y bien o la vende o hace ganadería, pero normalmente hace ganadería y ha comprado a los vecinos, no ha comprado, sino los vecinos del colono que inicialmente llegó, que hemos descrito, pues están en la misma situación, más o menos en la misma situación. Por lo tanto, el tipo no solamente compra una tierra de 25 hectáreas, una finquita, sino compra otras mejoras y puede comprar 200, 300, 500 hectáreas, y así a la saga de la colonización va existiendo, va concentrándose en la tierra. Este proceso es interesante ver lo siguiente: la coca, los cultivos de coca podrían haber frenado ese proceso, porque la coca, que tenía un mercado seguro, que no tenía problemas de transporte, que tenía buen precio, podía permitir acumular ganancias y sembrarlas en la tierra, es decir, mejorar la tierra, mejorar los cultivos, mejorar, en fin, sembrar los dividendos de la coca, las ganancias. Pero ¿qué ha pasado? Con el cuento de la guerra, con el cuento de la fumigación, pues esa posibilidad de defensa basada en el cultivo de la coca se termina. Y lo que sucede es que la fumigación acelera los procesos de derrota del colono, es decir, acelera los procesos de ruina, porque naturalmente no se fumiga solamente los cultivos de coca, sino también los otros cultivos. En vez de ser 5 años que está en la crisis, pues en 4 años, en 3 años puede entrar en un proceso de disolución. La concentración de la tierra depende fundamentalmente de las condiciones de orden público. Por eso, la presencia de la guerrilla también de alguna manera detenía o
podría detener el proceso de concentración de la tierra, lo disminuye, de tal manera que esos dos aspectos, coca y orden público, son dos trincheritas donde ese proceso de crisis de la economía colonizadora se podría haber detenido. De alguna manera, la solidaridad de los colonos con la guerrilla que impide de alguna manera esa concentración nacional y que de todas maneras, y con la coca se explica en esos términos. Uno mirando el conjunto de la colonización, bien sea en la Amazonía, bien sea en la Orinoquía, en Magdalena Medio, en cualquiera de las regiones, Catatumbo, Urabá, etc. Lo que uno puede apreciar claramente es ese proceso permanente de colonización y de concentración de tierra. Por lo tanto, voy a poner sobre la mesa la restitución de tierras. Supónganse ustedes en 10 años, con las tierras que hoy están restituidas, ¿qué podrá pasar? Ya entran dentro del mercado, ¿no es cierto? Y los poseedores tienden a una situación de ruina, sobre todo si están en zonas de colonización, y tienden a vender. La tesis central es que si no hay un impedimento para que se concentre la tierra en algunas áreas, la tierra va a terminar concentrada y nuevamente el problema se mantendrá vigente. Una de las soluciones que se ha dado, y aquí pues hay un poco una cuña, es las zonas de reserva campesina que nacen de las movilizaciones campesinas en el Guayabero, en los años 90, y que tienen una sola intención: impedir la concentración de la tierra en algunas áreas. Pero esas tierras son propiedad privada, es decir, un campesino tiene una propiedad sobre la tierra, puede vender esa propiedad, otra persona puede comprarla a un campesino, puede comprarla al gerente de la Che, no tiene problema. Lo que pasa es que el gerente de la Che o el comerciante de San José del Guaviare no puede comprar 2, 3, 5 parcelas para hacer una finca. Ese es el sentido, simplemente. De ahí a que ellos tengan posibilidad de organizarse, de nombrar sus juntas de acción comunal, de definir un plan interno, digamos, de reordenamiento territorial. Cuidemos estas aguas, cuidemos esta mata de monte, cuidemos que esta vía no interrumpa los cauces de agua, cualquier cosa. Eso es otra cosa. Eso no se puede llamar autonomía política, porque simplemente se está acogiendo a la ley y se está acogiendo, digamos, al espíritu de la ley 50, de la ley segunda del 59. Yo tengo la esperanza, ya no le queda la esperanza, de que en La Habana se arregle este problema y que salgan adelante las zonas de reserva campesina, pese a la oposición frenética y feroz de los militares, ¿no? Por razones, yo tengo la sensación de que por la tradición de oposición, desde que el general Bedoya dijo que son repúblicas independientes, o simplemente porque la primera fue en el Pato, la segunda en Cabrera, la tercera en el Guaviare, entonces deducen, si estas son por aquí, pues entonces las demás también son parte de la injerencia del azar. Hoy día hay 6, Jennifer me puede corregir, 6 funcionando, unas 6, unas 10 en trámite, que hay una cortapisa, los militares se han atravesado a la constitución de esas nuevas juntas de acción comunal, ya hay unas 50 en petición, en intenciones de creación. Eso en última instancia permitiría, si ustedes quieren, afincar la ley segunda. Es decir, en algunas partes del territorio no hay concentración de la tierra, en algunas partes del territorio hay protección de la reserva, en algunas partes del territorio se impiden determinados usos de la tierra.
Eso hace parte, vuelvo a repetir, del espíritu de la ley segura. Pasemos ahora a la parte más trágica del asunto, que es la cuestión de la minería. En realidad hay ¿cómo se llama? Un ferrocarril, ¿cómo se llama? Una locomotora. Una locomotora. Era un ferrocarril. Que va en contravía de la conservación de ciertos lugares, de ciertas zonas, de ciertas regiones. En última instancia, por ser la minería de interés público y utilidad estratégica, hay un concepto allí legal, esa estatus de la minería subordina las reglamentaciones y las normas medioambientales en última instancia. Por eso la cosa es sumamente grave. Yo en los últimos tiempos, en los últimos años, he estado en contacto con algunas zonas de minería. Voy a rápidamente a tratar de describirles el panorama. Una de las que más importancia tuvo, más divulgación tuvo, fue el desvío del río Ranchería, a causa de que las minas del Cerrejón desde hace años saben además que debajo del río hay carbón, es decir, que los mantos de carbón pasan por debajo del río y es necesario sacarlos, o era necesario sacarlos, porque el carbón estaba a muy buen precio. ¿Qué pasaba? Sacar el carbón del río y desviarlo significaba complicar los acuíferos y secar el río aguas abajo de la zona de la mina, es decir, donde están las comunidades guayú de la Baja Guajira. Los guayú viven al ritmo de esa comunidad de guayú de ahí, viven al ritmo del río. Realmente es el único río de la Guajira, pero allá son caños de verano, pero es el único río. Y marca su vida económica y marca su vida cultural. Todo depende de ese río. Si ese río se seca o se disminuye, la crisis era total y absoluta. El Cerrejón optó por echarle otro río, ¿no es cierto?, en el desvío que iban a hacer. Es decir, se desviaba el río y el agua que se perdiera por la vía del acuífero o por la vía de secación se recuperaba con el río Palomino, que tendrían que también desviar porque el río va por otro lado. Entonces, eso significaba dos desvíos, significaba unas consecuencias ambientales y sociales que la empresa no podía desconocer. ¿Qué hizo la empresa? Resolvió cambiar la imagen de atropello, cambiar la imagen, maquillarla, no sé si ustedes recuerdan las propagandas que salieron durante un tiempo del Cerrejón con campesinos, con indígenas, lo mismo que está haciendo Pacífico Fluvial, ¿no? Campesinos reales, muy bien logradas las imágenes, y eso creó en la opinión pública un cambio de la imagen. Pero al mismo tiempo, la empresa destacó, apuntaló un departamento de responsabilidad social y ambiental, y comenzó el trabajo de prepararse para la necesaria consulta previa que tenía que haber para el desvío del río. Y eso era muy posible que lo hubieran perdido, porque las comunidades estaban muy unidas, eran muy fuertes, por sus vínculos étnicos, económicos, por el perjuicio que iba a tener el río. De todas maneras, tenían que debilitar esa organización y esa fuerza que tendrían para poder hacer la consulta. Y lo hicieron, realmente lo hicieron. Consiguieron un equipo de sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, y aumentaron ese equipo con miembros, con
dirigentes de las comunidades guayas ofrecieron becas, pintaron escuelas, hicieron trochas, dieron pláticas, etcétera, lo que saben. La consecuencia de eso fue dividir las comunidades. Y una vez dividido las comunidades, por ahí entran. Total, a raíz de todos estos manejos, ya el Ministerio del Interior llegó a preparar la consulta previa y hizo una preconsulta, donde naturalmente los asistentes se dividieron. Quiero señalar algunos casos de consulta previa por el siguiente sistema. Por ejemplo, estoy hablando del puerto de Diluya. Invitan a los indígenas a un conversatorio con almuerzo. Les hacen firmar la entrada, tan, cédula, tal. Y luego, con esas firmas, ¿no es cierto?, las toman como si fuera una consulta sobre la obra. Eso lo han hecho en muchas partes. Es un sistema más o menos patentado ya, de pasar una cosa por otra. Es una firma de asistencia que simplemente tiene fuerza legal. ¿Y no es denunciable eso? Sí, ha sido denunciado. Es decir, no controlable. El puerto de Brisas fue denunciado. Hay muchas pequeñas que hacen así. Ahora, hay otras más complicadas, como sabemos. Es donde a los dirigentes indígenas o de las comunidades negras les pagan 4.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, por la convocatoria del evento, por la asistencia. Muchos de esos dirigentes que manejan, digamos, ese problema de las consultas previas vienen en Bogotá permanentemente, cobran por la asistencia al evento, a la reunión, 1,5 millones de pesos. Bueno, eso está denunciado. Hay varios sistemas, unos dividir, otros comprar, pero finalmente la consulta previa está prostituida por todos lados y realmente es un peligro de utilización de la gente, de las organizaciones comunales y naturalmente del futuro ambiental de este país. Miremos otro caso. Excúsenme para rematar lo de Cerrejón. Finalmente eso quedó así en tablas porque el precio del carbón cayó. El precio del carbón cayó, entonces los señores de Cerrejón dijeron, no, dejemos esta vaina para después, aplacémosla, y venias y aplausos. Pero ya había habido en ese momento una organización en La Guajira muy fuerte. Había habido 2 grandes manifestaciones que fueron aumentadas en su intensidad por el hecho de la ley de regalías, que en ese momento fue aprobada, entonces pues eso se pasó. Otro caso de la gran minería es el Hatillo. El Hatillo Cesar, eso queda en el sur del Cesar. Ahí está la famosa Drummond y Prodeco trabajando. Cuando uno llega a ese sitio, ve unas montañas ligeramente menores que Monserrate, de 180 metros de altura, 2 kilómetros de largo, 60 metros de ancho. Son lomas realmente enormes. El pueblito del Hatillo era un pueblo dedicado a la ganadería, a la pequeña ganadería, pues más bien de cabras, 2 vacas, maíz, un poquito de arroz, pesca y jornaleo en las regiones ganaderas de alrededor. Hace unos 25 años llegó el primer golpe de progreso con un cultivo de palma. Un cultivo de palma, 3.000 hectáreas, palma y además exprimidora, ¿cómo se llama? Extractora de aceites. Todos los desechos de esa extractora, que son muchos y son muy complicados, iban para las aguas. Y naturalmente eso comenzó a complicarle la vida a los del Hatillo, porque por ejemplo, por aguas tuvieron que terminar los rebaños de chivos. Eso fue un golpe duro. También por contaminación del agua comenzaban a sufrir por el pescado, de tal manera que fueron achicándose. Pero cuando las montañas de desecho estéril comenzaron a crecer frente a ellos, el polvillo a complicarle la vida, las cosas se hicieron mucho más graves. Es decir, ese polvillo, ese carboncillo,
que es permanente, que es día y noche, que son toneladas que entran en el aire, tiene efectos pulmonares, gastrointestinales y epidérmicos. Y dicen también que tiene en la gestación de niños también tiene efectos. De todas maneras, en el Hatillo eso comenzó a complicar a la gente porque ya no tenían, por un lado estaban cercados por las lomas, porque son dos lomas enormes, por el otro lado por los cultivos de palma, y en tercer lugar por el polvillo. El Ministerio de Medio Ambiente, en un momento, digamos, de generosidad y de solidaridad con la gente, dijo: no, esto hay que cambiar de sitio al Hatillo. Entonces la empresa aceptó, pues tiene que aceptar, y decidieron hacer un estudio, un censo, para ver quién estaba y quién no estaba. Hicieron 3 censos, todos esos censos no los aprobó las carboneras, porque considera que son demasiado caros el traslado del pueblo, sino simplemente ha contratado otra firma, a ver si la otra firma por fin afina el número de gente que le conviene trasladar. Pero el problema del traslado ahí es interesante por este sentido, porque la empresa quiere trasladarlos como si tomara una foto hoy de la situación en que están. Ellos dicen: no, a nosotros nos tienen que reconocer nuestra historia, porque es que nosotros venimos de atrás, nosotros teníamos esto, esto y esto, y solamente nos quieren reconocer esto. Finalmente, eso va a llegar al traslado. Pero ellos mismos, los mismos campesinos del Hatillo, descubrieron que el problema es fundamentalmente que debajo del Hatillo hay carbón, y naturalmente la mina hay que expandirla y hay que hacer otro hueco en el sitio del Hatillo. Ahí está el problema, ahí está planteado, y simplemente están señalados los abusos de lo que es la gran minería a cielo abierto en esos 2 casos que he nombrado. En el texto hay otros más que me parecería muy interesante nombrar, como son los del sur de Bolívar, Cimití, como son Marmato, por ejemplo, y como son el río San Juan, porque ahí se da una cosa muy específica, si Toño me da 2 minutos. Es el siguiente: hay una alianza entre las retroexcavadoras, el dueño de las tierras, los consejos comunitarios o las resguardas indígenas para esa explotación, para esas explotaciones que llama el gobierno ilegales, porque las máquinas, las retroexcavadoras paran para que los mazamorreros, para los barqueros, para que la gente entre en ese momento en que paran a sacar oro con batea. Todos usan mercurio, todos usan cianuro, todos desbarrancan, dejan los huecos, hacen las barbaridades que hacen. Pero el problema es que detrás del concepto de ilegalidad, aunque sea válido y aunque sea cierto, están los intereses de las grandes empresas detrás del oro del San Juan, que es mucho, del oro del sur de Bolívar, que también es muchísimo. Y están planteando un conflicto muy grave, porque las comunidades se están aliando con las minerías ilegales frente a las perspectivas de que las grandes mineras entren en la zona. Yo lo que en general veo es que tanto la minería como la ganadería, ¿no es cierto?, están respaldadas en última instancia, ¿no es cierto?, tienen patente de corso frente a los derechos ambientales. Eso es lo que yo veo. Ganadería y minería son, digamos, las fuerzas que están realmente afectando el medio ambiente de manera más poderosa, más fuerte y más irreversible. Y aplicarme un poco a algo que hemos estado tratando de divulgar y convocar la atención sobre el tema de la altillanura, la extranjerización de la tierra, la financiarización de la tierra, asuntos de por sí cada uno de ellos bastante complicados que merecerían seguramente unos pocos más minutos, pero me atrevo inclusive a agregar algunos otros asuntos que pueden complejizar la conversación. Primero, que lo que ha escrito el profesor Alfredo acerca de lo que han dado a llamar, Fals Borda lo señala por allá en algún libro, los 3 pasos, ¿no?, del colonizador, posteriormente el estrangulamiento financiero por la deuda y posteriormente la apropiación del bien por parte del terrateniente y del acaparador. Hoy yo pienso que en la altillanura se está dando de nuevo esa misma colonización
con formas muy parecidas a las históricas. Esto es, campesinos que tienen baldíos sin títulos, que son formalizados para incorporarlos al mercado de la tierra, básicamente con un propósito de incorporación al mercado de la tierra, que es finalmente lo que ha postulado el Banco Mundial. Sobre eso hemos insistido mucho. Un documento del Banco Mundial, Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad, donde en general la clarificación de títulos, la restitución de las tierras a las personas desplazadas, la formalización de los baldíos, hacen parte de una única política tendiente a dinamizar el mercado de la tierra, que no a democratizar la propiedad de la tierra. Todo lo contrario, la consecuencia inminente de la dinamización del mercado de la tierra es su mayor concentración. Para los efectos, solamente quiero invitarlos a una lectura sobre la que no podría yo aquí explayarme, pero ya la hizo Héctor Mondragón, muy interesante, sobre el efecto que tienen las políticas que se están desarrollando por parte del gobierno nacional, e inclusive privilegian lo que Keynes llamaba la prima a la tenencia de la tierra, es decir, el engorde resulta estimulado en las políticas gubernamentales, y por eso te decía, Antonio, que voy a hablar casi que a titulares, porque no me puedo dejar de referir al tema sobre la base de lo ya planteado. Es decir, la política pública hoy, en general del gobierno, la que se está desarrollando toda de conjunto, es armónica y tendiente a propiciar esa concentración. De burbuja de la tierra habla Héctor Mondragón, y le doy dos ejemplos. El solo hecho de eliminar la restricción al acaparamiento de baldíos constituye la unidad agrícola familiar, ya es una de ellas, pero también el leasing, el arrendamiento, son formas que permiten ese acaparamiento y esa mayor concentración. Mayor concentración y acaparamiento que se ha dado en medio de la guerra, porque lo otro que dice Héctor Mondragón allí, un poco para complejizar lo dicho por Alfredo, es algo así como que contra la idea de que la guerra de guerrillas o cualquiera que sea, digamos que impide la concentración y es el fenómeno especulativo, resulta ser que al final es funcional esa guerra al acaparamiento y a esa burbuja hipotecaria. Desgraciadamente, zonas de guerra como las colombianas, la tierra presenta costos elevadísimos. Cualquier ciudadano entiende que si al barrio llegan las bandas criminales y todos los días se dan tiros, el precio de las casas decae. Pero en Colombia ocurre que la zona rural violenta suele elevar los precios, y esto, digamos que está más o menos demostrado para complejizar la discusión de la guerra y en general y de sus consecuencias. Y los precios son más altos, tanto por arrendamiento como por compra. Es decir, las cifras son escandalosas, 4 o 5 veces más en Colombia que en Ecuador, Costa Rica y Brasil, por decir uno. 82% más el aprovechamiento de cosecha por hectárea que en China, para mencionar alguna otra cifra. 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más que en Tailandia. De modo que, digamos que la guerra sea funcional al acaparamiento, no creo que hay que mirarlo en términos de las cifras que en la realidad monda y ronda y al final de las cuentas nos vienen a presentar los economistas. Y a eso es que dice Héctor Mondragón, se agrega el tema del leasing, el tema del desmonte de la unidad agrícola familiar como límite al acaparamiento de baldíos, que todos aunadan en profundizar el proceso de concentración. Políticas que están diseñadas y que están a la luz pública y que van a jugar muy fuertemente, creo yo, además de lo dicho, en dos escenarios sobre los cuales han venido llamando la atención. Uno, todo el tema de la restitución, 6 millones de hectáreas, y en relación con los cuales lo hemos venido diciendo, el gobierno calcula en el último documento Compres de las Víctimas que solamente regresarán el 10.4% de los desplazados, razón por la cual habría que pensar que van a ser ese restante de 90% desplazados. Y el otro tema es de la altillanura propiamente, entonces trato de aterrizar en mi punto. ¿Por qué la altillanura? ¿Por qué la fiebre de la tierra en Colombia, en la altillanura y en otras partes? El modo en que se ha venido produciendo esa burbuja en el precio de la tierra, tierras que costaban 10 millones, puede costar mucho más ahora. En el caso del Poligrado, la compra el valor efectivo es exorbitantemente superior al precio comercial, es decir, ya está operando esa burbuja en el precio de la tierra en los llanos orientales. Y la razón, un poco para ubicarnos en el contexto pues, de lo que está ocurriendo a escala orbital, en la brevedad que se me pide, la razón. La volatilidad en los precios de los alimentos asociado a la crisis financiera del año 2008 dio en que se estuviera presentando un fenómeno de extranjerización de la tierra, de acaparamiento de la tierra. Para resumirlo y poder hablar un poco de un caso emblemático que quisiera presentar, para resumirlo, pues países que tenían muchas divisas pero no tenían tierra, tipo Golfo Pérsico, deciden dejar de comprar alimentos y comprar
no comprarle alimentos al vecino, pero comprarle la tierra al vecino, o acaparar la tierra del vecino, no solamente por la vía de la compra, sino también por la vía por otras vías que están inclusive bastante diseñadas en el plan de desarrollo en Colombia. Como consecuencia de ello, el Banco Mundial estimaba 2.600 millones de hectáreas disponibles para esos efectos, 900 de ellas en 7 países, 3 países africanos ya fueron acaparados por las transnacionales, 4 países de América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. Y en Colombia, entonces, en eso nos ubicamos básicamente en las tierras de los desplazados, que han sido objeto de una feroz disputa, a sangre y fuego además, y la tierra de los llanos orientales. ¿Por qué tanto interés en los llanos orientales? Algunos insinúan respuestas, es decir, básicamente porque es la tierra por excelencia para la gran plantación. Álvaro Uribe la vendía como, recuerden ustedes, se fue a Brasil, Argentina, y le decía a los brasileños y argentinos, vayan a comprar eso, que eso es una mesita de billar. Una mesa de billar de 6 millones de hectáreas. Bueno, 14 si comprendemos también la artilladura disectada, 6 millones de artilladura plana. En esas 6 millones de hectáreas, que son supremamente débiles desde el punto de vista ecológico, pero además, bueno, toda la complejidad de su historia, en esas 6 millones de hectáreas es, si se quiere, en esa y en el cerrado brasilero, que tiene más o menos la misma topografía, más o menos la misma composición de los suelos, es el gran experimento de los científicos para tratar de hacerlas aprovechables y para entregarla a la extranjerización. Y eso está perfectamente diseñado, documento del Banco Mundial a que me he referido, y en Colombia particularmente tiene algunos cuellos de botella. ¿Por qué la gran plantación? Muy a pesar de que está más o menos establecido que es más productiva la pequeña producción rural, eso es parte de otra discusión muy interesante, pues sencillamente porque aquí lo que se busca es la eficiencia en el enfoque de las transnacionales, para efectos del proyecto global conviene más grandes plantaciones porque el aprovechamiento, digamos, de la tasa, el retorno es en ese caso más privado que cuando se hace, digamos que por productores pequeños. De hecho, lo que está por verse es que la gran carretera que se está financiando con el plan de desarrollo y que se iba a financiar parcialmente con la venta de Ecopetrol, tendrá unos beneficiarios muy localizados, básicamente unos monopolios, que si fuere entregado ese territorio a los campesinos, pues de luego que el retorno social sería mucho mayor. Es decir, hay un criterio básicamente rentista detrás de la gran plantación, aunque el Fondo Monetario hace otros inventarios adicionales para preferir la gran plantación contra la pequeña producción, que en todo caso varios estudios dicen es más productivo que la gran plantación. Esa, digamos, la razón de la artilladura básicamente, y entonces vuelvo a recopilar 6 millones de hectáreas dejadas por los campesinos desplazados, 6 millones más en la artilladura, a futuro probablemente 6 más de lo que llaman artilladura disectada. Colombia es un escenario de disputa de las transnacionales y del capital financiero. Sobre el tema, hemos estado intentando llamar la atención sobre los componentes de la extranjerización. Nos ha parecido urgente, necesario, casi que inaplazable empezar a decirlo. Argentina, Brasil, varios países en América Latina han diseñado normativas para impedir esa extranjerización de la tierra, a la que no me voy a detener. Digamos que ha sido el país más o menos se ha sensibilizado frente al tema de la extranjerización. Bueno, no se ha sensibilizado, por lo menos ya hay un debate más público que hace algunos años cuando era un asunto relativamente oculto, muy calculadamente oculto. Pero también interesa, y por eso un caso emblemático que quiero presentar el día de hoy ya no es de un extranjero, ya es de un nacional, varios hemos presentado. Casos emblemáticos, pues Pachito Santos se ha vuelto una noticia desde que en el 2010 lo señalamos como uno de los que estaba procediendo de esa manera. Pero hoy quisiéramos hablar de algunos otros nacionales del Valle del Cauca que se han venido comportando de la misma manera que los extranjeros. Saben ustedes que en esa zona del país particularmente, la última gran frontera agrícola, baldíos nacionales, además, baldíos nacionales, tienen puesto el interés esos extranjeros, el sector financiero, algunos ingenios del Valle del Cauca a los que me voy a referir, y también La Habana. En La Habana se ha mencionado explícitamente el tema de la artilladura, pues porque un país que ha tenido un problema histórico con la tierra, un día se encuentra con que puede incorporar a su frontera agrícola 6 millones de hectáreas. Bueno, han estado allí, eso no se le inventó nadie, siempre han estado, han sido relativamente aprovechadas, pero pareciera ser que ahora se pueden aprovechar mejor. Y lo primero que piensa es en la gran plantación, no en el campesino. Es una desgracia pues, de la mentalidad de nuestros gobernantes, pero está ocurriendo en estos momentos. Y he dicho, en esa zona
En relación con esa zona especialmente, es que propone el Banco Mundial introducir algunas modificaciones a la norma. Lo que ya he mencionado de la unidad agrícola familiar, eliminar, decía Uribe, la traba burocrática al aprovechamiento de esos suelos. Juan Manuel Santos lo repite casi que literalmente en su programa de gobierno y a fe que lo ha venido operando. En el plan de desarrollo introdujo 3 artículos para lograrlo, artículos que en buena hora fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, de modo que podría volver a jugar para discutir en La Habana, por ejemplo, en La Habana, pero también en clave de reforma agraria. Porque dicho sea de paso, y esto solamente lo dejo como un llamado, yo pienso que así se aprobaran las zonas de reserva campesina, el asunto sigue siendo la discusión de fondo del problema de la democratización de la tierra y de la reforma agraria. Es decir, la democratización de la tierra es una reforma agraria. Quiero dejarlo dicho porque me parece que es muy importante subrayarlo. Es decir, aquí ni con restitución ni con zona de reserva se podría pensar en resolver de fondo el problema de la tenencia y concentración de la tierra. Y habrá que ver cuántos millones están concernidos en los 2 rubros, 12 millones. En Colombia tenemos 21.500.000 hectáreas que pueden ser aprovechadas para fines silvopagrícolas, solamente 4.900.000 están siendo aprovechadas. Esa es la magnitud del problema. Y eso es lo que estamos discutiendo. Tenemos que hablar de la totalidad de esas tierras y del modo en que puedan ser democratizadas. Pero vuelvo entonces al punto. En relación con esos temas se ha venido legislando y se va a seguir legislando. Hemos denunciado, por ejemplo, que Mónica Semillas había venido, lo dijimos, constituyendo varias empresas de fachada para poder hacerse a globos de tierra superiores a la unidad agrícola familiar, que es el límite en la zona. Es decir, para hacerse a 13.000 hectáreas, bueno, aún no las tiene todas, constituyó 7 empresas de fachada que tienen los mismos dueños, que tienen los mismos representantes legales y que tienen distintas dimensiones de tierras para después poder hacer un solo globo. Cuando lo denunciamos, realmente se logró fijar la atención del país sobre ese tema. Lo propio sobre algunos otros casos emblemáticos de altillanura, por ejemplo de Poligrao, Italo-Español, en este mucho más grave, y quisiera volver sobre el tema porque pienso que es de esos de impunidad horrible que pasa en el país. En una zona declarada de desplazamiento forzado, Mapiripán, nada más, nada menos. ¿Quién en Colombia no sabe lo que ocurrió en Mapiripán? Pero después de haber sido declarada zona de desplazamiento forzado, resulta Poligrao, compañía española, acaparando tierra allá por encima de la unidad agrícola familiar, cuando la declaratoria dice que no se podía transar la tierra. Bueno, eso ocurrió, sigue ocurriendo hoy, y pareciera ser que no hay poder humano para que obren frente a los brasileros, italianos y españoles que en términos concretos hemos señalado con pruebas a la mano al ministerio particularmente. Yo sé que otras instancias gubernamentales han hecho esfuerzos, sé que hay buena voluntad en muchos sectores, pero esto es un problema de alta política, es decir, que le digan a los brasileños que van a ir por ellos al Brasil y que los traen a Colombia a juzgarlos por los hechos que evidentemente cometieron, que rayan el Código Penal, es un problema que tiene que ver con la inversión extranjera directa y con los huevitos de Uribe. Pienso que por eso es que no se procede en ese caso, el caso particular de los brasileños y de los italianos españoles. Pero ese modus operandi que ha utilizado estas compañías extranjeras, que no todas, por ejemplo, sabemos que algunos argentinos no han querido triangular, no han querido acaparar de ese modo hasta que no fuera modificada la norma, es decir, hasta que no llegara Santos, el golfista, y reemplazara al arriero y pudiera él sí acumular el poder necesario para reformar el Plan Nacional de Desarrollo y en particular esto, que en buena hora fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Entonces hubo muchos capitales pendientes para poder llegar. Solamente se atrevieron a hacerlo, rayando los códigos algunos extranjeros. Por ejemplo, los chinos no se atrevieron, por ejemplo, algunos argentinos no se atrevieron, por ejemplo, los brasileños sí quisieron hacerlo, por ejemplo, los italianos, los españoles, algunos otros sí quisieron hacerlo y de hecho lo han hecho y todavía seguimos investigándolo. Pero hoy quiero hacer notar, un dato muy importante para el radio y para todos: los predios que acumuló de esa manera en Mapiripán, Poligrao, dolorosamente se llaman Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3. Ese modus operandi general, que ha sido diseñado por unos bufetes de abogados que siguen recomendándole en general a muchos actores obrar de esa manera, están hoy asesorando al sector financiero para que funja y cumpla el papel que antes cumplían directamente estas compañías extranjeras.
Dejo ahí dicho solamente, desde luego que hace parte de nuestro interés, un proyecto de ley que impida la extranjerización de la tierra en Colombia. Está en la agenda, han sido presentados varios proyectos de ley y volveré sobre el punto al final si me queda algún minutico, pero me toca decirlo casi que telegráficamente. Ese tema es muy importante para nosotros y está en la agenda y llamaremos la atención de la sociedad en su conjunto. Pero no es el único. Han llegado a esa zona, lo he mencionado, varios actores nacionales, lo hemos estado diciendo desde hace tiempo, yo lo voy a repetir porque me parece que es muy importante que los tengamos en la mente. Y para tratar de complejizar un poco más, quiero detallar un caso que me parece que es de nuevo emblemático ahora por nacionales. Está el grupo Sarmiento Angulo con Corfi colombiana. Los menciono solamente los nombres para no detallar todo lo que hacen allá. Está el grupo Valor en Santo Domingo. Está Líbano, Grupo Liar, esto es sindicato pequeño. Está, sí, Familia de Ingenieros Azucareros, entre ellos Manuelita. Está Pachito Santos, el inefable, también aparece en la zona. Están algunos actores extranjeros y está el ingeniero Leopaila, sobre el cual quiero ahorita intentar detallar algún caso porque me parece que es muy útil para la comprensión del problema. Hay varios extranjeros, los volvimos a mencionar: Cargill, Mónica Semillas, Grupo GPC, que es un grupo chileno y colombiano, Poligrau, ítalo-español, y se están interesando muchos más, algunos asiáticos, China, India, Forestfield de Estados Unidos, Grupo Maggi de Brasil, a propósito de los cuales se han hecho chilenos y argentinos, a propósito de los cuales se ha hecho una especie de diplomacia, ¿no?, para traerlos, es decir, Uribe viajó por América Latina interesando a argentinos y brasileños. Bueno, lo propio hecho Juan Manuel Santos. Tiene un propósito explícito de extranjerizar la tierra por parte de los gobernantes colombianos, que ha quedado consignado además para la vergüenza tal vez de nuestra historia, porque casi que con las mismas expresiones de ministro a ministro, ministros que han tenido tantas contradicciones como el doctor Juan Camilo Restrepo y Andrés Felipe Arias, han tenido que casi las mismas expresiones sobre este mismo asunto, lo cual demuestra que no es un problema de gobierno a gobierno, sino de una agenda multinacional. Pero, para ir cerrando un poco, yo hoy tengo un interés adicional y es invitar a estar pendiente de dos problemas graves que el país creo que ha logrado prestar atención a algunos de ellos. Uno, en el tema de restitución, que encuentra todas las adversidades en la política pública, razón por la cual, recordemos solamente las cifras, cuando estaba en campaña electoral Juan Manuel Santos, uno de sus asesores estrella, el doctor Reyes, Alejandro Reyes, ya hablaba de que solamente regresaría el 20% de los campesinos de darse las condiciones de restitución, por 1000 razones que no hay que detallar aquí. Bueno, ya hablan del 10.4%. Ha actualizado evidentemente su estudio el doctor Alejandro Reyes y su equipo. Bueno, eso deja todo un marco de interrogaciones. ¿Y quién va a comprar la tierra? Bueno, yo quiero decir, en relación con el tema, yo creo que deberíamos interesarnos en dos fenómenos. Uno, el ejército antirrestitución, que es noticia, del cual se habla, y al cual alude el doctor Juan Manuel Santos y todos, y el gobierno. En esta especie de pugna fuerte que hay al interior del bloque de poder, y entre el santismo y el uribismo, y entre el sector, uno y otros sectores de clase que empujan hoy en el poder, que evidentemente tienen una contradicción. Aparece de bulto la preocupación por el ejército antirrestitución, pero no se ha mencionado al otro ejército, al ejército de los abogados que ya saben dónde está el campesino, en el semáforo, en el puente, en el inquilinato, y que evidentemente están esperando las condiciones para poder agregar a este acaparamiento de tierra las de aquellos campesinos que evidentemente van a tener que venderle a ellos. Y lo estoy mencionando para decir lo que ocurrió y el papel que cumple tanto el sector financiero en este caso, es decir, si los chinos no pueden acaparar directamente, tal vez lo puedan hacer a través de un banco, no sé, Bogotá, qué sé yo, el sector financiero, que cumpla para los mismos fines. Los chinos querían, ese era su propósito, lo hemos dicho varias veces, traer las semillas, los fertilizantes, la mano de obra, la maquinaria, los equipos, todo, incluida la mano de obra china, para garantizar que el arroz fuera chino. Pero también podría hacerlo por intermediarios nacionales, y esa es la otra parte, digamos, de la preocupación, el papel que cumplen algunos grupos económicos en relación con este tema.
y agrego el modus operandi mediante el cual se está produciendo hoy a esta hora ese acaparamiento de tierra de la manera más impune. Habíamos denunciado que los brasileños decidieron simular creación de empresas fachadas, 7 empresas fachadas para poder acumular el globo de tierra al que aspiraban. Yo quiero comentar lo que ha hecho Río Paila Castilla. Podríamos hablar también de Guarrojo, podríamos hablar también de Cafruni, Vallecaucanos. Podemos hablar después de lo que hace Sei Progress, una empresa forestal que también tiene asiento en el Valle del Cauca y que ha acaparado millones de hectáreas en estas zonas, en el Chocó, en el Amazonas, en esta zona de Altillanura, con fines de los mercados de carbono. Son asuntos de los cuales vamos a volver más adelante, pero por ahora, no Guarrojo, no Cafruni, no Sei Progress, Río Paila. Y en relación con Río Paila, entonces decir que han aprendido bien la tarea y señalar lo siguiente. Hay una firma, ¿cómo ha venido operando el acaparamiento que ha venido adelantando Río Paila? 42.000 hectáreas probablemente. Una firma de abogados que ustedes la verán haciendo recomendaciones en la palma de aceite, en el tema del etanol, en el tema de la caña del azúcar, en otros órdenes inclusive vinculados en parte a este tema, Brigad y Urrutia, han sido contratados por Río Paila para que haga exploración de los bienes de la zona. Esto es establecer cuál es el estado pues, del arte ahí y cuál es el estado de los bienes de la zona, quiénes son los propietarios, para que haga un análisis en función de la ley 60 del 24, pero particularmente del artículo 72, que es el que refiere a este tema, que es el gran problema, el tema de la unidad agrícola familiar, y para que le haga algunas recomendaciones. En algunos documentos, esta firma le recomienda obrar de tal o cual manera para intentar birlar esos acaparamientos, es el límite del acaparamiento, pero posteriormente aparece que la determinación es crear decenas de empresas fachadas, ya no 7 como en el caso anterior, probablemente más de 30 empresas fachadas que tienen unas características comunes y todas ellas le arrendan el mismo día a Río Paila por una extensión que engloba la cantidad que hemos dicho. ¿Cuánto? Más de 40.000 hectáreas. ¿Quiénes son? Bueno, todos le arriendan el 31 de diciembre, todos hacen el arrendamiento en la notaría 20 del circuito de Cali, todos tienen como ciudad de celebración de concretado la misma ciudad, todos tienen el mismo tiempo de arrendamiento por 30 años, todos tienen el mismo uso del inmueble para actividades agrícolas y forestales, todos desde luego le arriendan a Río Paila, todos son en predios de baldíos, todos se llaman agroforestal con un apellido SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, que es una figura jurídica que aparece no solamente para estos efectos, para simular esto y para disfrazar estas adquisiciones, sino que también aparecen, por ejemplo, para seguir superexplotando a los corteros de la caña. Río Paila y los ingenios del Valle del Cauca, después de la huelga de los corteros y la presión gringa a propósito del TLC, toman la determinación de simular una vinculación directa con sus ingenios. La obligación era hacerlo directamente, las normas colombianas ordenan vincular directamente a los corteros, pero han creado SAS fachadas, se denominan de la misma manera que el ingenio. Si es Incauca, entonces la sociedad se llamará Incauca Sociedad Anónima Simplificada y es la que hace el contrato supuestamente directo con los corteros, modus operandi que le permite liberarse de responsabilidades. De hecho, acaban de votar 100 trabajadores en la cabaña porque no tienen la empresa mayor responsabilidad. Hay uno de ellos muerto después de haber hecho la denuncia. Juan Carlos Muñoz se llama, el cortero asesinado después de que todo el mundo dijo que iba a haber muerto. Bueno, señalo esto para decir, ese modus operandi está operando acá, todas se trata de los mismos tipos de empresas y tiene otra particularidad. Bueno, todas están entre la Primavera y Santa Rosalía en el Bichada, la zona de influencia de la que estamos hablando, y tiene otra particularidad. En todas ellas
aparece un mismo socio que al propio tiempo es una figura principalísima del bufete de abogados Virgilio Urrutia, es el señor Uribe Noguera Francisco José. En todos ellos aparece. Bueno, aparece alternado con otros más, pero es la constante. Todas ellas tienen el mismo número de acciones, 100 acciones, todas ellas tienen el mismo valor por cada acción, 100.000 pesos. Todas tienen como valor de acciones 100.000 pesos, pero son constituidas en 100 acciones. Y bueno, podríamos dar algunos otros datos. En Buenos Aires se llama el arrendador, es decir, la firma que se constituye para adquirir estos predios, más o menos todas ellas fueron conformadas en el segundo semestre del 2010, del 10 de junio a diciembre, pero todas alquilan la misma fecha, el 31 de diciembre, y se pueden denominar, para que ustedes tengan idea de los nombres: Agroforestal La Casillas S.A.S., Agroforestal Oriente S.A.S., Agroforestal Venezuela S.A.S., Agroforestal El Milagro S.A.S., Miraflores S.A.S., Bellavista S.A.S., Casablanca S.A.S., en fin, para un poco dar algunos datos sobre lo que ha sido su denominación a propósito. Bueno, todos tienen también la misma dirección a la cual remitirnos, la calle 70, número 4041, que entiendo es donde también funciona el bufete de asociados de abogados que lo he mencionado. Quiero terminar con lo siguiente. Desde luego que estamos frente a un problema mayúsculo, se están precipitando muchos hechos en la vida nacional después de la ley de víctimas y restitución, pero también digamos que el mercado y en general las políticas del gobierno están propiciando esa concentración de manera vertiginosa y debería merecer una atención especial. Estos hechos que propician la política, e insisto, el modus operandi, la forma como se ha venido violando las normas que prohíben el acaparamiento y la concentración de la tierra en Colombia. Termino con lo siguiente, porque sé que el tiempo nos está premiando un poco, casi que con una alusión a que creo que varios de la mesa nos podrían ayudar a futuro. Yo le decía a mis compañeros que recordaba precisamente en Macondo, en 100 años de soledad, cuando aparecían en momentos muy dramáticos de la obra los denominados abogados de negro. Los abogados de negro son los hombres que parecen cuerpos, dice el Correo de la Unión buen día, que están rondando en Bogotá mientras ellos hacen la guerra, y aparece recurrentemente en el Tratado de Neerlandia. Tienen que aparecer los abogados de negro. Para asesorar a la compañía bananera aparecen los abogados de negro. Para hacerle ver al mundo que nunca existieron los trabajadores que fueron masacrados, aparecen los abogados de negro. Bueno, para esos efectos de la memoria, creo que es José Arcadio II quien reniega de ellos, diciendo cómo desaparecieron los trabajadores, la huelga, los bananos y el conflicto, porque después de la masacre no hubo masacre. La conclusión del propio pueblo, el regreso de José Arcadio, recuerden ustedes, es llevado en el tren, se baja del tren, regresa por la noche, y cuando regresa al pueblo ya no hubo masacre. La primera habitante que le obsequia el tinto se extraña porque le pregunta por la masacre de la noche anterior. Pues bien, los abogados de negro sirvieron, asesoraron a Mr. Brown, bueno, a los gringos cuando llegaron a acaparar de nuevo la tierra para la compañía bananera. Es decir, los abogados de negro estuvieron en esa época, los Tres Pasos estuvieron en esa época pretérita, pero los Tres Pasos siguen estando en Colombia y los abogados de negro siguen haciendo presencia en Colombia. Virgilio Urrutia es uno de ellos. Virgilio Urrutia, muy Bogotá. Muchas gracias al representante Wilson Arias. Jennifer Mojica, tienes la palabra, por favor. En el diagnóstico estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que esto sea un problema de este gobierno, pero no más. Pero para nosotros es una preocupación enorme. En parte, la idea de generar estas mesas de discusión, estos diálogos, que nos sentemos a pensar más allá del rol institucional que nos toca, porque aquí veo mucha gente con la que trabajamos todos los días, de muchas entidades públicas, pero más allá del rol que nos toca todos los días, uno necesita un respiro y pensar un poco más allá de lo que es el rol operativo, sobre todo cuando cada cosa que uno hace tiene una interdependencia de todas las demás. En el INCODER hay una labor que es la titulación de baldíos.
a los campesinos que ocupan los baldíos, los colonos que vienen ocupando baldíos. Se hace un proceso donde se le entrega el título si esa persona demuestra que lleva más de 5 años y explota las 3/4 partes del predio, y si la persona no reúne los requisitos de ser campesino y sujeto a reforma agraria, y si los predios no pesan sobre sí ninguna causal de inadjudicabilidad. Desde 1960 pues están adjudicando los baldíos de manera desproporcionada, en otros momentos con más proporción, y todo el tiempo pasan estos mismos 30.000 procesos al año. Vamos hacia atrás, pues hoy en día tenemos más de 900.000 adjudicaciones que el INCODER ha hecho durante toda la historia. Entonces, solo hace 2 años hacia acá, el INCODER en sus procedimientos hace los levantamientos topográficos con un GPS que tiene escalas y coordenadas reales. De ahí hacia atrás, la forma de levantar los planos era con un topógrafo a mano alzada, ¿no? El que dibuja con el transportador y esas cosas, lo cual nunca se sabe si realmente un predio existió o no. Entonces hoy nos pasa que hay predios gemeliados, hay predios que existen 2 o 3 veces, cada uno con su folio de matrícula. Por eso, por ejemplo, hoy en día estamos haciendo extinciones de dominio de predios que ya han sido extinguidos antes, porque se extingue un predio pero el otro sigue vivo. Vemos cómo es arbitrario todo el manejo del catastro y del registro en el manejo de la cabida de las fincas. Entonces es muy fácil agrandar una finca, desenglobarla, englobarla, no hay controles sobre eso, nunca los ha habido. Entonces cuando uno está hoy en día titulando un baldío se presentan múltiples riesgos, y cuando uno quiere hacer bien su trabajo pues le importa lo que su trabajo incide en este país. Hoy ya confirmamos que sí es cierto que esos 2.000 títulos de baldíos que se hicieron en Antioquia del 2008 hacia acá, se hicieron a ricos en distintas regiones de Antioquia, especialmente Urabá y suroeste antioqueño. Se hicieron a ricos, se hicieron a gente que tenía 15, 20 predios, gente que tenía 37 apartamentos, gente que no era de Antioquia, gente a la que se le titularon así literalmente casas de veraneo, que se titularon a gente hasta mafiosa, gente política, suscriptores del Tiempo, que fue la investigación que hizo Semana. Y en eso, y aquí quería aclarar por qué dije que estoy de acuerdo con todo el diagnóstico de mis antecesores, pero no con relacionar eso con el gobierno. Estoy de acuerdo porque realmente yo en mi exposición iba a hacer un diagnóstico de cuáles son las principales crisis y tensiones que se presentan, y coincido plenamente: la tensión de la población de la minería, el tema del conflicto armado, la violencia, el ejercicio de la violencia para propiciar el despojo de tierras, las distintas categorías ambientales que también generan tensiones, no con una mala intención, pero sí genera una presión más frente al campesinado, los usos desmedidos de la ganadería. Lo que sí quería decir es que no estoy de acuerdo con que sea un problema de este gobierno, ya que este problema se viene presentando desde siempre en este país. Hemos venido revisando toda nuestra normatividad, toda la manera como ha venido funcionando las políticas agrarias y la política de tierras de aquí hacia atrás, desde la ley 160, desde la ley 152, desde el proyecto de ley que está hoy en día en discusión, hacia atrás, y uno llega a la ley 135 del 61, y en ese momento, en los debates del Congreso, en los anales, ya esto ya era el diagnóstico, ¿cierto? Con unas cifras menores, había menos campesinos, todavía no se hablaba del despojo, pero se hablaba hasta de la reinserción y la desmovilización de actores de grupos ilegales. Ya había tema de acaparamiento y concentración de tierras, ya había malos usos, ya había la potrerización, ya estaba el problema de la ampliación de la frontera agrícola.
todo siempre ha sido el mismo problema, reiterativo. En cada uno de los anales del Congreso, de las distintas leyes agrarias, es lo mismo, causa desconsuelo realmente, porque uno no sabe para dónde ir. Entonces, por ejemplo, aquí ese estudio uno lo hace, por ejemplo, cuando necesita razones para poder interpretar problemas como la UAF y la concentración ilegal de tierras. Y ahí uno se da cuenta de su origen mismo, cómo ha venido plasmándose y por qué eran los problemas que se querían atacar. Y las normas agrarias, cada vez que cambian, es porque ven los mismos problemas, quieren solucionarlos y se proponen unas soluciones, y después de un tiempo eso no funciona y entonces otra vez se plantean otras soluciones. Y así se han hecho bandazos en distintos temas, por ejemplo, el mercado de tierras, la intervención del Estado en el mercado de tierras y en la compra de tierras. Entonces, en unas normas, la solución para la dotación de tierras a los campesinos que necesitaban era compremos tierras y se las damos. Después eso fue un error. Entonces después era no compramos tierras, sino subsidiamos una parte y que cada uno mire cómo la compra. Después no, eso no funcionó, entonces otra vez vamos a revivirlo y así volvemos a pasar. En realidad el problema es un problema más que de intención de gobierno, sí es de decisión política, pero de todo el Estado colombiano. Casi siempre el INCODER es la cenicienta y la culpable de todo. Casi siempre es cierto, lo que pasa es que no somos los únicos. O sea, si el INCODER hizo mal su trabajo, lo hizo mal los órganos de control que intervienen en nuestros procesos. La Procuraduría interviene permanentemente, la Contraloría interviene permanentemente, o bueno, al menos lo hacen hoy con nosotros. Me imagino que siempre lo deben haber hecho. El Congreso también, ¿cierto? Creo que es novedoso los debates de control político sobre tierras. Creo que es de esta última fase, de este último gobierno. Tampoco hubo una buena atención, por ejemplo, las autoridades ambientales de las corporaciones regionales, del ministerio que tiene una voluntad y no lo ha podido hacer cumplir, entre otras cosas porque tampoco no estamos todos de acuerdo, ni siquiera todos los del tema, la agenda ambiental y la gente del ambiente tampoco no están de acuerdo. Todo el tema de las autoridades locales, que aún hoy no comprenden por qué tienen responsabilidad en esto. Registro, notarios, todo el mundo tiene aquí responsabilidad y eso es así, esto es una telaraña. Uno aquí si quiere hacer una cosa depende, uno no se imagina hasta dónde depende uno, y por eso, por ejemplo, quienes tienen la idea de apoyar estos procesos de tierras, y aquí vi también varias personas de USAID y de Cooperación Internacional, ellos ya lo saben y lo han padecido, que cuando uno quiere apoyar los temas de tierras, entonces, por ejemplo, estaba de moda la unidad de restitución, entonces todo el mundo apoya la unidad de restitución, pero ¿de qué sirve la unidad de restitución si los jueces no están bien? ¿O de qué sirve eso si el registro no contesta, si el INCODER no hace el archivo y no tiene la información? O sea, todo se vuelve una cadena de necesidades, pero por eso es importante que si realmente se tiene la voluntad de atacar el problema agrario, se tenga en todos los escenarios, y es una voluntad no de gobierno solamente, porque puede que haya, pero es una voluntad también hasta el tema profesional y personal. En el debate pasado hablábamos de la ética frente a las tierras y de la ética profesional, el problema de lo ambiental, el problema de la minería y el problema del acaparamiento de tierras. Frente a lo ambiental, ¿qué hemos venido haciendo? Y aquí están personas de parques nacionales y naturales con los que hemos venido trabajando en esto, y está la Superintendencia Notaria del Registro, que también ha venido trabajando en esto. Nosotros venimos haciendo un diseño interinstitucional de una serie de acciones, pero también de una formulación de planes y políticas para lograr superar todas estas tensiones o crisis que la agenda ambiental representa frente a nuestra agenda campesina. Frente a eso, por ejemplo, tenemos avanzando en este momento el diseño de una política de tierras para el sistema de áreas protegidas, especialmente para los parques nacionales naturales, que permita como no solamente evidenciar o diagnosticar los problemas que tienen
estos parques, sino que permitan también diseñar mecanismos en donde todas las entidades asumamos el rol que tenemos que asumir para poder solucionar los problemas. Solucionarlos obviamente con un criterio de transición hacia poder realmente recuperar los parques, poder realmente restaurarlos, poder realmente darles el fin que necesitan, pero tampoco no agrediendo ni dejando desamparada a la población campesina que por el mismo desdeño nuestro está ahí. ¿Cierto? Allí también estamos trabajando en el tema ambiental, en una estrategia de 2 vías para resolver, por ejemplo, la crisis que para nosotros representa la Ley Segunda de 1959 y las reservas forestales. Como lo dijeron aquí, la reserva forestal cubre el 60% de nuestro territorio nacional. Desde el año 1959, que fueron declaradas, ya en ese entonces ya no había bosque en muchas de ellas, en muchas de esas zonas. Por ejemplo, en la Magdalena, pues los municipios del sur de Bolívar son todos más antiguos que 1959, o sea que cuando se pintó el mapa de lo que era bosque o reserva, se les olvidó que allá había gente y municipios enteros y corregimientos. Y desde entonces hacia acá, también por toda la misma falencia y negligencia del Estado y de todas las entidades públicas, pues ha venido dándose un proceso de transformación de las reservas forestales. Proceso de transformación que hace que hoy en día tengamos una realidad contraria al fin de reserva que se tenía. Y frente a eso, pues que tenemos una demanda de prácticamente todos los municipios del país que requieren que hagamos sustracción. No hay acuerdo para la prosperidad donde no quede un compromiso de gobierno de que vamos a hacer sustracción de reserva forestal. Tenemos a diario que atender alcaldes que no pueden hacer una inversión de recursos para mejorar las escuelas rurales y puestos de salud rural, ni siquiera para eso, porque no tienen legalizados los títulos de esas escuelas o de esos puestos de salud porque están en reserva forestal. Tenemos a diario solicitudes de titulación de baldíos de organizaciones campesinas, de campesinos, de comunidades, que tampoco las podemos titular por la reserva forestal, aunque ellos están ahí, aunque ahí ya no hay bosque, aunque ahí hay potrerización, subutilización o sobreexplotación, todo eso pasa. Frente a eso, ¿qué estamos haciendo? Como les dije, es una estrategia de doble vía. Pues en primer lugar, estamos adelantando estudios para la sustracción de reservas forestales en estas zonas donde realmente hoy hay una destinación diferente a la forestal, y en donde es compatible, digamos, crear o propiciar o permanecer en esta explotación diferente. Frente a eso, estamos adelantando una serie de estudios, ya llevamos 23 municipios, este año vamos a hacer otro tanto en el país. Es insuficiente frente a la demanda que tenemos, pero es algo, ya que cada estudio eso representa un esfuerzo más que financiero, técnico, para poder hacerlo. Sin embargo, hemos estado muy contentos con el ejercicio porque realmente al finalizar el ejercicio de estudio que hacemos, se termina haciendo una propuesta de ordenamiento productivo, social y ambiental de las zonas que son objeto de estudio. Esa propuesta se concentra al final en un uso adecuado, en la formulación de un proyecto productivo adecuado, de un plan de trabajo de aquí a varios años que incentive la reconversión productiva, que incentive realmente los usos de acuerdo a la vocación, que ayude realmente a la productividad del campesinado que está allí. Finalmente, en este tema ambiental, todas las ideas que tenemos es para crear un camino que permita hacer compatible nuestra agenda campesina con la agenda ambiental. En el tema de minería es tal vez lo más difícil que tenemos, digamos, frente a eso. Todavía no hay un camino claro. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Básicamente, cuando la ley nuestra agraria dice que en los 5 kilómetros a la redonda de las zonas de explotación de recursos naturales no renovables no se puede hacer adjudicación de tierras a campesinos. Eso hace que pues con el mapa minero de hoy pues no podamos titular nada, ¿cierto? Si uno ve el mapa de minería es todo el país, o sea, hay departamentos que hasta se sobreponen
como 5 pisos los títulos mineros que existen. Y frente al tema de acaparamiento de tierras, estamos haciendo una estrategia de trabajo frente al tema de la concentración ilegal de tierras. Esas son como las acciones que hemos venido avanzando. Yo sé que parece mínimo frente a todo el problema que enfrentamos, pero hay que empezar por algún lado y hemos venido teniendo unas acciones concretas. Muchas gracias, Jennifer. Y la última intervención es de Margarita Pacheco y luego vamos a conversar un poco. Margarita, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo aquí me voy a cambiar el sombrero y vuelvo a ser arquitecto urbanista y planificador ambiental. Y además represento al Canal Capital. Entonces yo quisiera además que cambiáramos un poco el modo de pensamiento y veamos cuál es el papel de los medios y de la televisión pública en todo lo que hemos venido hablando. Porque efectivamente aquí se han ventilado muchísimos temas que vale la pena entrar a profundizar, a seguir debatiendo y además de ver cómo los medios pueden realmente tener una incidencia en la política pública. Porque está fantástico que estemos aquí reunidos, pero ¿cómo sacamos todas estas dudas y estas incertidumbres afuera de este recinto? ¿Cómo lo hacemos público y cómo la opinión pública realmente puede formarse para que haya una presión social sobre la definición y la ruta de los rieles? Porque estamos hablando de las locomotoras, pero aquí los rieles los constituye el Sistema Nacional Ambiental y esos rieles han estado bastante maltrechos. Vale decir, y yo estoy también, por supuesto, en línea con lo que han venido diciendo mis colegas de la mesa. Una preocupación que me asalta antes de entrar en comentarios, y además quería mostrarles unas diapositivas, puesto que vengo del medio audiovisual, y ya es hora de que hagamos un poco de imágenes que dejen unas preguntas sobre la mesa, es la gran preocupación de cómo se ha venido deteriorando, o más bien fragilizando el Sistema Nacional Ambiental. Se ha mencionado el tema de, aquí Jennifer habló de las corporaciones regionales. Yo quisiera hablar de finalmente la posición política de por qué se ha fragilizado el Sistema Nacional Ambiental en los últimos 10 años además. El último gobierno y el que estamos actualmente no ha sido propiamente el más lúcido en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. Y sabemos que aquí las corporaciones regionales no están jugando un papel como esperaríamos y como lo dice la ley. Y que estamos tratados de realmente tener decisiones en el Congreso, querido representante, para que ojalá ustedes, los más sensibles al tema ambiental, le pongan las pilas a esa discusión sobre las corporaciones regionales, porque ya raya en el absurdo. Bueno, yo traje unas diapositivas porque hay una planilla y para ser un poco ordenada, muy suiza con las preguntas. La pregunta que hacemos, la televisión pública, perdón, vuelve a la primera, porque es la televisión pública, es una alternativa para el diálogo, análisis y propuestas, y justamente creo que de aquí deben salir propuestas que se deben analizar en la televisión pública, no solamente en el Canal Capital, en los canales regionales, sino también en Señal Colombia y las otras, que es donde sí se puede hacer este análisis, porque en los canales privados, pues eso ya sabemos que tiene otros enfoques. Sigamos. Simplemente quedó en blanco, eso es un defecto de edición, pero justamente queda en azul lo que el primer mensaje, la función ecológica del territorio. Y aquí Jennifer, precisamente, en todo este discurso que hemos venido hablando sobre la adjudicación de tierras, a mí me preocupa personalmente que no se tiene muy claro, o la información no circula lo suficiente desde el Instituto von Humboldt, o desde el Ministerio de Ambiente, o desde las corporaciones y ONGs que trabajan en los temas ambientales, sobre el conocimiento de los ecosistemas, el conocimiento de la función ecológica del territorio, porque finalmente uno piensa, bueno, se están entregando tierras, pero se entiende si son tierras en alto riesgo, si son tierras que no se deberían entregar, si son bosques, si son zonas inundables, y cómo van a producir, qué van a producir esas tierras. El enfoque que le estamos dando al programa Su Madre Naturaleza, y aprovecho por supuesto para hacerle una cuña e invitarlos, porque el programa pasado fue justamente sobre minería y aguas, y estábamos hablando del tema de Santurbán, e invitamos al representante de la Cámara Colombiana de la Minería,
tenemos que darle voz a los gremios y voz también a los representantes de las organizaciones comunitarias como la de los defensores del páramo de Santurbán, y ojalá lo pueden encontrar en YouTube, como todos los programas, ya llevamos 26, donde el enfoque principal es cómo podemos defender los derechos humanos y la paz. Yo traigo 4 preguntas. ¿Cómo prevenir conflictos ambientales? Puesto que aquí estamos hablando de conflictos en el uso del suelo. ¿Cómo se establecen los límites territoriales a las actividades productivas? Ese es precisamente uno de los puntos que hemos venido analizando en Su Madre Naturaleza. En una emisión anterior, hace como unas 3 semanas, tuvimos un diálogo muy interesante con Brigitte Baptiste del Instituto von Humboldt. Es, bueno, ¿cómo se están delimitando las zonas hasta donde llega, a donde empieza el páramo? Y hasta donde llega la minería, y hasta donde llegan los paperos, y llegan las actividades productivas que pueden afectar los ecosistemas, paramuros. Y la explicación de ella pues fue, están en proceso de definir esto. Afortunadamente creo que la seriedad del Instituto von Humboldt debe dar unos patrones o unas líneas donde el Flumaster no deje unos espacios de nadie donde dice, es que esto llega hasta aquí en el Flumaster. Es un problema de escala y de cartografía, pero que es obviamente un problema de presión de las multinacionales y una presión de los sectores productivos. Quiero dejar estas preguntas latentes en el ambiente, porque son las preguntas que en el fondo estamos tratando de responder desde distintos actores sociales. Se tiene información específica sobre las zonas de alto riesgo, que es otro tema que quizás aquí no hemos hablado, y es el tema de gestión del riesgo y el concepto de desastre. Y aquí, Jennifer, yo quería volver sobre un tema que usaste, que son estas zonas que se convierten en baldíos de la nación, pero en el fondo no es que pertenezca a la nación. Yo quisiera poco corregir ese concepto. Pertenecen al río, pertenecen al humedal, pertenecen al sistema hídrico para que funcione. Otra cosa es que el Estado proteja ese sistema hídrico, pero no es que sea la nación. Es del sistema hídrico que además presta unos servicios ecosistémicos a la población. Me parece muy bueno que ustedes estén ambientalizando en el INCODER precisamente para que estemos hablando lenguajes similares. Ahora, yo quisiera preguntar también, las áreas de resguardos indígenas, de asentamientos de comunidades afros, las zonas de reserva campesina, ¿reciben apoyo por reducir emisiones de CO2? Tenemos que mencionar el tema del cambio climático y tenemos que mencionar además qué función están asumiendo estas comunidades frente a la conservación de bosques, precisamente haciéndonos un gran favor gratis. Y yo eso sí invitaría al Ministerio de Agricultura a que tome esas reflexiones, porque no podemos seguir, a todo el mundo le pagan por lo que hace, esa labor de conservación tiene un costo, y ese costo tenemos que realmente estimarlo y además hacerlo concreto en política pública. Se ha demostrado a la saciedad, la verdad es que el Sistema Nacional Ambiental no ha tenido la fuerza para imponer sus argumentos y sus criterios y su información a los otros ministerios. Además tampoco tiene interlocutores. Va uno al Ministerio de Transporte a ver con quién habla sobre medio ambiente para evitar que la infraestructura pase por donde no tiene que pasar, y con quién tiene que hablar, yo todavía no sé. Va al Ministerio de Minas y Energía y tiene una cantidad de interlocutores, y entonces sí, pero la minería, pero no vamos a ir al páramo, no se preocupe, pero con quién tienen que negociar, tampoco se sabe. Entonces, a ver, esto es un llamado al gobierno para que ponga interlocutores válidos con quien se pueda hablar de los mismos temas, porque realmente el problema de falta de comunicación institucional ya es flagrante en términos ambientales. Ahora, una pregunta que hacemos en función de lo que también se ha hablado es cómo complementar los ingresos de los campesinos que conservan bosques y corredores biológicos. Es efectivamente el tema que estaba planteando el INCODER. ¿Quién define esta política pública de incentivos para reconocer un trabajo que se está haciendo, pero que no se reconoce? Para que se tome acción efectiva sobre esto. Deforestación, por ejemplo, por agroindustria. ¿Y quién responde por los desplazamientos? No solamente de la gente, hay un desplazamiento completo de la función ecosistémica. Se rompen las cadenas tróficas. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber desplazamiento de fauna y de flora, ¿por qué? Se
5.000 hectáreas para plantar palma. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Todo lo que estaba allí, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? Se desapareció en función de la agroindustria. Entonces, ese desplazamiento tiene un costo altísimo. Ese patrimonio natural tiene un costo. Estamos obviamente desapareciendo especies, estamos desplazando forzosamente una cantidad de gente que antes vivía o que vivía allí pero que ya no quiere trabajar allí como empleado. ¿Qué pasa con todo este desplazamiento? Sigamos. Esta convivencia de usos agrícola, ganadero y hortalizas, pero además regados por ríos y humedales contaminados. Aquí hay una gran responsabilidad precisamente de las empresas de servicios públicos, que tampoco se han mencionado. Las empresas de servicios públicos tienen la obligación de mantener de dónde viene el agua y además lo que vierten posteriormente en todo el sistema hidrológico. Y con eso es que se está regando la comida del país. Uno pregunta, entonces, ¿dónde está el tema de la salud pública en relación con esa responsabilidad que tiene el Ministerio de Agricultura para proveer alimentos sanos? En temas de la ganadería, ¿quién tiene la responsabilidad de las emisiones de CO2? Yo creo que todos ustedes saben muy bien que en este momento de cambio climático, de estas incertidumbres que produce la vulnerabilidad climática, el sector de la agricultura es altamente responsable. ¿Quién está manejando esa responsabilidad? Pregunto yo al Ministerio. Ahora, estamos nuevamente frente a una ola invernal 2013. Entre otras, hago la publicidad que mañana, viernes, estamos hablando sobre ese tema. La ola invernal 2013 y qué nos queda como memoria colectiva de lo que pasó hace 2 años, en la ola de la Niña 2010-2011, con todos los estragos que causó la abundancia de lluvias y las inversiones millonarias que se tuvieron que hacer para rehabilitación y reconstrucción. Creo que vale la pena que hagamos un poquito de memoria sobre un tema que va a empezar recurrente a partir de abril y que ya comenzó en Chocó. Ahora, la coordinación entre sectores. ¿De dónde viene el agua y para dónde va? Traigo esta foto, que es una foto urbana, porque muchas veces los urbanos no nos acordamos, ni nos cuentan, ni a veces ni nos interesamos de dónde viene el agua y para dónde va. Y obviamente que esto es agua que también usa el sector rural, para riego, para viviendas, para toda la vida comunitaria. Entonces, ¿cómo podemos realmente amarrar este concepto de dónde vienen, sobre todo el recurso de agua, ya que estamos mañana en el Día Mundial del Agua? Les quiero recordar, luego este es un tema que en este momento sería sería el momento realmente de sacarlo y ponerlo sobre la mesa. Esto precisamente porque hay otro concepto que creo que vale la pena analizar, ese concepto urbano-regional. O sea, el impacto. Esta foto la tomé desde un avión porque uno ve una desembocadura y efectivamente la desembocadura uno ve el radio de acción que tiene sobre el mar, ese río contaminado que se vierte directamente al mar. Obviamente que es un río que viene contaminado además de una zona agrícola con pesticidas, con todo tipo de venenos que van al agua y que definitivamente van al mar. Y al mar a uno se le olvida que el mar existe y que tiene una relación precisamente con el agro. Todos nosotros los que estamos en función de ver el equilibrio ecológico, pues tenemos que pensar en el mar y que todo eso está yendo a la bahía de Cartagena y a toda la desembocadura de el radio de acción del río Magdalena, río Cauca. Bueno, yo quiero dejar sobre el tapete la importancia de la televisión pública, porque allí estamos realmente tratando de tener este espacio de comunicación ambiental, donde todos ustedes están cordialmente invitados e invitadas, para que sigamos debatiendo estos temas y que no se quede en 2 foros estratégicos, sino al contrario, que sigamos profundizando con miras a que estas propuestas que se saquen con la corporación, Misión Rural, con el tiempo, y con INCODER, pues tengan un impacto en la toma de decisiones. A ver cómo estos rieles, que están bastante descuadernados del sector ambiental, realmente se convierten en una ruta fuerte y firme, con argumentos para influenciar las decisiones en la agricultura, en la ganadería, en la minería y las otras locomotoras. ¿Cuál es la relación real de la institucionalidad con el terreno en el contexto del futuro del agro colombiano con Paz atravesada y el terreno mismo? Es decir,
¿Cuál es la contradicción que muchas veces es la que detiene cosas? Hay un aforismo, digámoslo así, que a mí me atrae mucho. Lasalle, un socialista francés, que le preguntaba, bueno, ¿qué es una constitución? La constitución son los cañones. Es decir, ¿El cañón de Anaime o qué? lo que quiero decir es que la legalidad, la institucionalidad, como quieran llamarla, ahora llaman gobernabilidad, entonces gobernanza, ¿no es? Es más complicado todavía el caso. Bueno, todo ese nivel pasa por las fuerzas concretas y reales que interpretan esa legalidad. Y en el campo, con zonas de colonización y demás, la forma de interpretación concreta de esas leyes la determinan las fuerzas reales. Fundamentalmente, las fuerzas de las grandes empresas, de los gremios, inclusive podría decir hasta los sindicatos, pero también y fundamentalmente de la estructura política electoral. Es decir, las gamonales, para llamarlos de alguna manera, son determinantes en lo que el Estado puede hacer y deja de hacer, o amaña haciendo. Y eso es, en parte, una de las razones que tengo esperanza de que desarrollen ese poder en mi campo, las zonas de reserva campesina. Es decir, un poder real concreto que no las tienen las juntas de acción comunal, porque son naturalmente manejadas electoralmente también. Pero la única manera de que esas leyes, de que esa institucionalidad, esas normas, cumplan con el espíritu que fueron elaboradas, es con fuerzas concretas, reales en el campo. Por eso me parece que sindicatos, organizaciones campesinas, inclusive cuando hay organizaciones gremiales donde puede haber una discusión y un acuerdo, se me hacen fundamentales. Es la organización de la gente lo que en última instancia puede hacer real todas las leyes y todo el conjunto de leyes. Representante Wilson, ¿cómo siente usted en ese origen histórico y quizás ético también la presencia del Estado y en estos momentos en que se negocia pues el último punto de las negociaciones, el primer punto, perdón, que es el tema agrario? De modo que la dinamización del mercado de la tierra. En la dinámica del mercado de la tierra, ¿quién se va a quedar con la tierra? Y pues todos los hechos, pero además la política, insistido, gubernamental, conducen a pensar que lo que van a crear son los grandes propietarios. Los ingenios Río Paila, no es una casualidad, no fue muy adverso el ambiente para que Río Paila hiciera esto, y no solamente por las razones que he mencionado, por la manera como se urge la compra, violando la norma a ojos vistas, sino también porque son los que tienen el músculo financiero. De hecho, le quiero comentar que varios ministros han señalado que el destino del campesino de esa zona es o se alía en lo que llaman alianzas productivas o se tiene que ir. Es decir, literalmente fue dicho por un alto funcionario de este gobierno, que no del anterior, y no quiero en esto puede ser ni sahiriente ni cosa distinta que revelar lo que es una política continuista. Es decir, no solamente se hace loas a la presencia de la inversión extranjera en estas zonas en particular, en la mesita de billar, sino que adicionalmente es consistente el discurso según el cual el campesino tiene como único destino la alianza productiva con el gran propietario. Creo que a eso conduce la dinamización, y en el mejor de los casos el campesino tiene ese destino dentro de ese escenario del mercado. ¿Cómo han sido las políticas y a qué conducen? Yo sí creo que no siempre ha habido continuidad total, hay funciones de eso, pero suele ocurrir que a veces los pobres son utilizados como señuelo en general. Es decir, cuando se dan subsidios para la vivienda, nadie invoca que al final es el banco el que se va a quedar con el subsidio, pero ocurre. Entonces una política loable de subsidio a la vivienda y los pequeños pobres viviendistas termina beneficiando al sector financiero. Eso está demostrado por todas las curvas en Colombia. Al final el sector financiero se queda hasta con la casa y con los 3 pagos que le he hecho. Nadie ha dicho que el subsidio a las personas vía ampliación de cobertura educativa tenga que tener como destino la mafia.
pero que el paramilitarismo se ha quedado con esos recursos. Es decir, en Buenaventura se disfrazaban de participantes de un programa y fueron decenas de miles de millones de pesos que capturó el narcotráfico, el paramilitarismo y la clase política vallecaucana, sobre pretexto de, el pobre como señuelo. De modo que yo no niego que eventualmente la formalización en general tenga ese propósito general, pero hoy, en estas circunstancias y al modo como se lo ha planteado el gobierno en general, varios gobiernos, reconozco que no es solamente esto, pareciera ser que la formalización y la dinamización del mercado de la tierra tiene como propósito, y la eliminación de la limitación de la unidad agrícola familiar y una cantidad de políticas que no tendría yo tiempo de describir, tiene como propósito esa dinamización del mercado de la tierra, y pienso que es más o menos demostrable. Ahora me queda por señalar un problema muy complejo en la brevedad del tiempo, Antonio, y es el siguiente. Es decir, desde el Estado y de las fuerzas del poder, como se ha venido dando. Fíjense que yo pienso, por eso lo introducía inicialmente, digamos que perdón, en el contexto ese que yo le planteaba de la reforma, de una contrarreforma, de una reforma que nunca hubo una contrarreforma, o de la reforma, o pretendida reforma, digamos, ¿dónde están las continuidades y discontinuidades a propósito de ese tema tan complejo de la democratización del tierra? Vuelvo al Banco Mundial, discúlpenme la obsesión. Banco Mundial dice, en general, en estos países del África subsahariana y de América Latina tenemos estas dificultades. África ya se la embolsillaron las transnacionales. Cuando empezamos este debate en el Congreso, agosto de 2010, todavía no se habían embolsillado el África subsahariana, lo van a notar. Y todavía en la agenda del Banco Mundial esas eran tierras que no eran propiedad de las transnacionales. Hoy sí, 2 años después. Esto es de un vértigo impresionante. Y está ocurriendo en África y en Brasil, y está ocurriendo en Argentina, y los gobiernos democráticos de esos países han legislado para evitarlo, pero está ocurriendo. Bien, ¿qué dice el Banco Mundial que hay que hacer? En Colombia, que no en otro país. En Colombia hay que hacer 2 cosas. Esa zona de baldíos que presta tanto interés el Banco Mundial, la altillanura colombiana que los tenían oculto como un problema, dice modificar una unidad agrícola familiar. Esa es parte, digamos, de la agenda. Pero 2, titular, incorporar baldíos al mercado de las tierras, y 3, clarificar la propiedad por un asunto que se llama, digamos, por un blindaje jurídico. La seguridad jurídica de la inversión extranjera reclama no comprarle al testaferro, sino no comprarle ni al que degolló al campesino, ni al que le compró a quien degolla, sino comprarle realmente al campesino. No, que hay que hacer, lo primero que quieres, en función de la restitución, hacer una clarificación de títulos. Yo reconozco que esto suena muy tedioso, pero es lo que ha dicho el Banco Mundial. Entonces, en ese tema, fíjate, yo sí pienso que hay continuidades y discontinuidades. El anterior gobierno no se propuso el desafío ni de reconocer el conflicto armado, ni de la clarificación de los títulos. No hubo movimientos serios, sí en formalización de títulos. No a las mismas velocidades de la cual, pero sí en esa materia, porque era fácil, yo titulo, yo te entrego el baldío, incorpore el mercado de tierra, bueno, o por lo menos de la posibilidad de que bancarice, financiarice, etc. Pero en materia de clarificación no hubo esa misma intención, es evidente que no lo hubo. Este gobierno inclusive está persiguiendo algunos sectores que, digamos, se embolsillaron tierras de manera mala, lo que llamaba Héctor Mondragón con tanta insistencia, los títulos chimbos, y se ha dedicado a perseguirlo en general, en algunos sectores. La pregunta es por qué no lo puede hacer Álvaro Uribe Vélez. Porque la intención sí era la misma. Es decir, la tarea del Banco Mundial estaba planteada. Pero ¿qué le ocurrió a Álvaro Uribe Vélez cuando iba a clarificar? Bueno, hay que ir a las zonas de influencia política de Álvaro Uribe Vélez, entender las campañas electorales y los resortes políticos de las distintas campañas para comprender tal vez por qué le quede más fácil a Juan Manuel Santos hacer la clarificación de los títulos que no pudo hacer Álvaro Uribe Vélez. De modo que si trata de esos problemas del poder y la democratización, yo sí creo que hay explicaciones muy interesantes y que de paso están también yo perfilando, insisto, lo que son las contradicciones que decía yo al interior del bloque de poder. Desde luego que hay unos sectores que están por los ejércitos anti-restitución y otros que pueden estar más fácilmente perder. Hay unos que están más decididos a cumplir la agenda general del Banco Mundial que otros, y no porque uno sea más demócrata que otro, sino por relaciones de poder objetivas, de problemas de relacionamientos políticos concretos que hacen que para el doctor Juan Manuel Santos y su procedencia se le haga más fácil, inclusive sacar esos consensos adelante. Le agrego algo, es que me siento un provocado por el tema. Juan Manuel Santos ha podido sacar, desde que se sentó como inquilino del Palacio de Nariño hasta que produjo el plan de desarrollo, todas las reformas que no pudo sacar Álvaro Uribe en los 8 años, porque hay un problema también de relaciones de poder. Es decir,
Álvaro Uribe termina cazando todas las peleas del mundo por su método y Juan Manuel Santos hace el consenso necesario de todas las otras fuerzas del bloque de poder para aplicarle a los sectores mafiosos y terratenientes lo que no pudo Álvaro Uribe. Yo creo que ahí hay una explicación de por qué un gobierno sí y otro no, de modo que para que no se piense que es una ley plano y simplista según el cual le aplicamos la misma receta al uno del otro, pues entonces la respuesta es decir, no es verdad que hayan procedido de la misma manera, aunque la intencionalidad fuera la misma. Álvaro Uribe fue a ofrecer la mesita de billar y Santos también la fue a ofrecer. Pero Juan Manuel Santos tiene el poder suficiente y pertenece a las clases de poder, a los sectores de clase que ostentan el poder suficiente para dominar o disciplinar a los otros sectores de clase que no querían hacer clarificación de títulos. Muchas gracias. Bueno, lo digo todo. Jennifer, usted mencionó una cosa que me parece enormemente inquietante en la coyuntura del país, del tema agrario y del tema de la paz necesariamente. Y usted habló de procesos largos y complejos, pero esos tiempos, los tiempos de las necesidades de mitigar el problema social en el campo y los tiempos de la paz no son largos, son relativamente cortos, tan cortos que tienen una inflexión política inmediata sobre las decisiones del futuro de este país, pero no en cuanto a 4 años de reelección, sino a 2 generaciones. Es decir, ¿cómo sienten ustedes desde la institucionalidad, desde el gobierno, desde el INCODER, desde el análisis, esa terrible contradicción entre los tiempos largos de los procesos para poder hacer esto y los tiempos cortos necesarísimos desde lo social y desde lo político en la paz? El proceso sí es complejo, los procesos sí requieren de intervención de múltiples instancias que no dependen de uno y eso también es frustrante, pero si se quieren hacer las cosas se pueden hacer. Nosotros, y siempre cuento por esto porque es fundamental, en nuestros archivos que estaban allá desordenados y perdidos, teníamos procesos que habían iniciado hace 30 años, 40 años y que nunca nadie los había terminado, ni nadie se había dignado voltearlos a mirar, ni nadie se había tomado la decisión de hacerlo. Pero uno los retoma y los puede sacar rápidamente. Entonces, por ejemplo, casos como el de las pavas en el sur de Bolívar, que es un caso difícil, de los difíciles, es un caso que llevaba 12 años esperando, pero cuando finalmente se tomó la decisión de hacerlo, se hace y no demoró más de 8 meses, 1 año en hacerse desde el inicio hasta el fin. Lo mismo en los temas, por ejemplo, ahorita de parques, que ya lo estamos viendo, no llevamos 1 año, ya están casos terminados. O sea, si se tiene la voluntad de hacerse, se puede hacer. Luego, el tema de los tiempos, sí, lo que se necesita realmente es la determinación de hacer y poder contar con la voluntad de los demás. Los tiempos no son tiempos procesales, la demora no está en eso, la demora es en las respuestas, en la articulación que necesitan todos nuestros procesos. Por ejemplo, nosotros para ir a una inspección ocular al terreno, que hay que ir en todos los casos, se necesita acompañamiento de las corporaciones autónomas, entonces si no contestan nos va aplazando, a veces se necesita de un peritaje del IGAC, si no contesta o si el legal no puede o no quiere, entonces se va aplazando y así se va postergando en el tiempo. Margarita, muy interesantes sus inquietudes, que son preguntas desde el tema del ambiente, pero ¿qué sentiría usted en una síntesis básica? ¿Qué es esa relación y esa mirada desde el ambiente, es decir, desde la tierra misma, en últimas, del uso de la tierra? Yo quisiera darles un ejemplo de, entre otras, el efecto de, en el caso del carbón. Me llamó mucho la atención, hace poco en Cartagena estuve en el laboratorio del profesor Jesús Olivero, que está haciendo exámenes de la fauna afectada por el polvillo del carbón en el Cesar, especialmente en la Jagua de Virico y en la Loma. Y me llamó mucho la atención que en su equipo de bacteriólogas y de investigadores, ver las fotos de lo que está pasando con la fauna, en particular en zonas que antes por supuesto eran de agricultura, que ahora son de minería, de carbón, a cielo abierto. Se muestra efectos en roedores e iguanas, y está comprobado por científicos en la Universidad de Cartagena, que hay malformaciones genéticas, cambio de sexo, hay unas que son efectos irreversibles. Los caracoles,
en la bahía de Cartagena, también el mismo laboratorio, tiene las fotos, la caracola, le está saliendo un pene. O sea, son efectos biológicos por las contaminaciones que no se conocen y que hay una responsabilidad muy grande en la forma como estos animales están sufriendo impactos de estas locomotoras que no han pensado en la conservación de los ecosistemas. ¿No? El énfasis de nosotros, los que hemos sido ambientalistas, sobre los efectos del medio ambiente, excepción del hombre, es decir, es más grave lo que le pase a la selva que lo que le pase a la gente, digamos en términos estrictos, en términos generales. Yo era un defensor acérrimo del monte, bueno, llamémoslo bosque, Margarita, o contra la quema. Me asombraba. ¿Se imagina usted una canción que se llamara Vámonos para el bosque? Ya uno en las zonas de conversación, montes quemados en la Sierra Nevada, etc. Y yo, joda con la vaina a los colonos, pero ¿cómo van a hacer eso? Mire, un día me dijo, oiga, Margarita, venga, coja una chitumba y un árbol. Es que eso es muy duro, es que eso es otra cosa. Hablar de la conservación del bosque, ¿no es cierto? Pero no tumbarlo, no comer, no echarle candela, es una cosa muy difícil. Y ellos, yo soy de los que creo que los campesinos son por naturaleza conservacionistas, ¿cierto? Porque saben el valor del agua, saben el valor del monte, saben el valor de los animales, son los primeros que han descubierto la cuestión de la selección de basuras orgánicas y la utilización de las basuras orgánicas. Eso lo hacen por naturaleza, ¿cierto? Entonces, en eso lo que sucede es que el campesino está acosado, anda acosado y por eso hace lo que hace, ¿cierto? Anda acosado y por eso siembra de para abajo y no horizontalmente, por eso le echa candela al monte, por eso, bueno, hace lo que hace. Hay que tener cuidado, digamos, hay que matizar, ¿cierto? Ese papel de los campesinos en la destrucción del medio ambiente. Puede parecer muy pesimista, pero no es la primera vez que una política asistencialista inclusive termina favoreciendo núcleos empresariales muy poderosos. Pero he insistido en decir, yo le he llamado eso el pobre como señuelo. Y sí, tengo la precaución y la preocupación de que la formalización de los baldíos, mejor dicho, no es una precaución mía, hace parte del conjunto de recomendaciones del Banco Mundial a efectos de dinamizar el mercado de la tierra, de modo que no es propiamente por boca de este representante como por boca de la lectura de los documentos del gobierno, inclusive creo que están presentes también en el plan de desarrollo. Y esto se me vincula con otro tema, disculpe, no puedo echar un discurso optimista sobre este asunto, es muy difícil para mí hacerlo, a propósito de lo que se ha anunciado aquí como la voluntad estatal, que no solamente gubernamental. Ya es bastante discutible que no sea gubernamental, con mucho respeto lo quiero decir, pero creo que si algo ha demostrado el Estado colombiano no tener voluntad en relación con la democratización de la propiedad de la tierra, más aún, a una ciudadanía que acaba de descubrir que se ha presentado una reconfiguración cooptada del Estado ha sido cooptado, es decir, reconfigurado y cooptado por las mafias y el paramilitarismo, instrumental precisamente esa concentración de la tierra casi que por antonomasia. Va a ser muy difícil explicarle que ese mismo Estado, salvo que decida enfrentar esa reconfiguración, está dispuesta a invertir, digamos, en la ecuación. Lo digo de otra manera, yo creo en la voluntad de la doctora Jennifer y de los equipos que han planteado, digamos, ese desafío. Yo quiero decirlo públicamente, pero no tiene nada ni de ironía ni de doble sentido. Yo creo que hay una voluntad manifiesta de algunos servidores que se la están jugando a fondo y que inclusive están persiguiendo. Yo digo que a veces más por voluntad propia que a veces de altas esferas, pero bueno, dejémoslo por ahí, por los botellos. Creo que hay servidores del Estado que están dispuestos a enfrentarlo. Pero lo que también hemos visto es que la voluntad estatal por boca del ministro en relación con este tema de la extranjerización y concentración de la altillanura, hay un continuo, es decir, que casi que bastaría con comparar lo dicho por uno y otro ministerio para comprender que es cabalmente exacto. Yo he señalado que hay unas discontinuidades. Quiero decir, esta fue la pregunta, una de las preguntas que me hice en el primer debate sobre el tema de tierras. Entonces recuerdo, dije,
¿qué hay de continuidad y qué hay de discontinuidad? Y mis respuestas honradamente son apenas esta que estoy planteando. Más aún también me hizo otra pregunta, así le llamaron al video que hicieron los muchachos de la Universidad Nacional. ¿Saben cómo se llamaba? La pregunta decía, quitarle la tierra a la mafia, estaba de moda la expresión. La decía Petro, la decía Santos, la decía Reyes, la decían muchos, quitar la tierra a la mafia. Yo le agregué una pregunta, quitarle la tierra a la mafia para entregársela a quién. En mi opinión no es para entregarse al campesino y democratizar, en mi opinión es para entregarse al sector financiero y extranjero. Aquí hay una pugna, lo he insistido por todas sus letras aquí, hay una pugna en las esferas del poder de sectores de clases que están tratando de secarse con la tierra. Si me toca decirlo más literalmente lo digo, es probable que sacrifiquen al sector ganadero en beneficio del sector financiero. Creo que es más o menos la línea gruesa de lo que está ocurriendo, de modo que la voluntad estatal, y disculpen ustedes, todavía no la ven. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y espero que los podamos convocar para cuando tengamos la fecha y los términos precisos del foro internacional que vamos a hacer sobre el mismo tema. Gracias.